Neoliberalismo. En realidad el nombre surge de Neoclassical Liberalism, que es un libro que revolucionó la manera de hacer política económica en Estados Unidos. Si se dieron cuenta, ya combiné dos palabras, política económica, spotlight, ¿no? Política económica. De suyo, la política es una de las ciencias políticas y la economía es una de las ciencias políticas. Y sin embargo, en este siglo que acabó, en el siglo XX y principios del siglo XXI, que es cuando dijimos, creo que esto no funciona, se juntaron las dos en un mismo concepto. ¿Cuál es la característica externa? Ya después vamos a lo interno. ¿Cuál es la característica externa que distingue el neoliberalismo? Primero, es ante todo una tecnocracia. Tecnos, el arte, el saber hacer. Acuérdense que hay dos tipos de saber. El saber saber, que es el saber teórico, yo sé las cosas, y otra cosa es pasarlo de la mente, de la sabiduría a la práctica. Yo quiero comentar con ustedes para que me entiendan de lo que estoy hablando, perdón, para que yo pueda explicarme. Si se acuerdan ustedes en sus clases de matemáticas de la secundaria o de la prepa, se acordarán que el maestro terminaba una ecuación muy bonita, porque además se veía muy bonita, grandotota, y al final x igual a 2. Y uno decía, wow, sí, comprendí. Pero cuando te la dejaban hacer en la casa, no sabíamos ni la O por lo redondo, porque no sabíamos pasar de la teoría a la práctica. Bueno, la tecné es ese saber hacer, no solo saber, sino saber hacer. El problema aquí, o el punto a que le invito a reflexionar, es el prefijo kratos, que significa poder. Es el poder de la técnica. De repente en México, y pongo, porque aquí vivimos todos, en la República Mexicana, los gobernantes dejaron de ser abogados y se convirtieron en economistas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ahorita todavía seguimos en esta marcha porque Andrés Manuel López Obrador es de ciencias políticas, estudió ciencias políticas. Entonces, parece que el poder lo da el saber hacer ciertas técnicas. Acuérdense lo que dijimos en aquella plática del 5 de septiembre. Yo no puedo obligar al ser humano a responder a fórmulas matemáticas, a la ciencia y a la tecnología, porque hay un factor humano que es la libertad, la voluntad, la libre determinación, que se escapa a toda reformulación matemática, decíamos en aquella semana del 5 de septiembre. Entonces, que el gobierno se vuelva tecnócrata hace que los gobernados se conviertan a su vez en piezas, en engranes que se pueden combinar. Ahora, ¿de qué se trata esta tecnocracia? De establecer macroeconomías. Es decir, hay ciertos estándares que permiten descubrir si la economía de un país va sana. El único problema es que la economía del país puede ir muy sana y eso no se refleja en términos del bolsillo de los habitantes. A ver, perdónenme, pero cuando estábamos en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ¿se acordarán? Así como al pulque le falta un grado para hacer carne, a México le faltaba un grado para ser país del primer mundo. Y no era mentira, o sea, si uno agarra el checklist de los estándares o de los ítems de los cuales yo puedo saber la macroeconomía, México le faltaba un grado para ser país del primer mundo. Y en realidad nunca lo sentimos nosotros en nuestro bolsillo, porque se mueve a nivel de técnica, de ciencia, de fórmulas, a nivel macro. Y cierto, a nivel macro puede haber inversiones, cierto, a nivel macro puede haber préstamos al país, pero eso no se refleja que tu tarjeta de crédito cobre menos intereses. No sé si se han dado cuenta, nada más por hacer una revisión, cómo funciona esto. Si tú inviertes tu dinero a plazo fijo, digamos a 3 meses, ahorita el banco te está dando cerca del 3 o 4% anual. Si tu deuda de tu tarjeta de crédito no la pagas en un año,
En lugar de que te cobren 3 o 4% anual, te cobran ahorita cerca del 69-75%, dependiendo del banco. A nivel macro, esto funciona genial, porque a mayor interés tengo mayor ingreso. Pero a nivel micro, el bolsillo de las personas ya no está funcionando. No sé, mis queridísimos hermanos, no sé si hasta aquí voy siendo claro, si voy siendo claro, vamos comprendiendo por dónde va el asunto, porque apenas estamos arrancando donde nos habíamos quedado la sesión anterior. Bueno, además, el neoliberalismo considera contraproducente el excesivo intervencionismo estatal en materia de política social o de política económica, lo cual quiere decir, entre menos intervención del Estado, que se las arreglen solo los ciudadanos, mucho mejor. Estoy citando, por ejemplo, las palabras de Robert Nozick, con Z, Robert Nozick, que es un politólogo norteamericano que propone el Estado mínimo. La burocracia, los ministerios, las secretarías deben reducirse al mínimo para hacer funcionar el gobierno, porque eso demuestra la madurez de la gente. Estoy trabajando con seres humanos mayores de edad, de tal manera que yo no puedo, como se hacía en épocas de López Portillo, de Luis Echeverría, de Gustavo Díaz Ordaz, yo no puedo ponerme a intervenir, por ejemplo, en la canasta básica, en los precios de la canasta básica. La canasta básica debe surgir por el acuerdo mutuo de los ciudadanos, porque si no lo estoy tratando como menores de edad. Entonces, la característica de un gobierno neoliberal es que reduce la burocracia. Además, por supuesto, y aquí no vamos a estar por las nubes, hay que decir las cosas como son, los gobiernos neoliberales defienden el concepto de mercado capitalista, porque este es el garante de un equilibrio institucional. Es decir, el capitalismo se basa en la libertad, en el libre comercio, en la libre decisión, en el libre intercambio, a diferencia de un país comunista, donde te digo qué tienes que comprar, qué tienes que comer, qué no tienes que tomar, qué refresco debes consumir. Esos son tintes comunistas. En un país capitalista, que tampoco es la panacea, pues, pero entonces tú vas al supermercado y me pasaba con hermanos míos que llegaban de Cuba, que los llevábamos a comprar lo más indispensable porque de Cuba venían con nada, y los llevamos, no crean que a Perisur o allá, ¿cómo se llama? Plaza Metepec, o algo así, que los llevamos a Bodega Aurrera y se volvían locos, porque no sabían escoger entre 3 tipos de jabón: jabón Sote, jabón Fab o jabón Salvo, porque allá no existe esta capacidad de elección. En cambio, en un gobierno neoliberal entendemos que la libertad se manifiesta en la libertad de mercado, que a su vez se manifiesta en la libertad de consumo. Bueno, ese sería el primer acercamiento a lo que entendemos como gobierno neoliberal. Creo que hasta aquí es sencilla la cosa, pero vamos a irla elevando un poquito más. Los grandes exponentes, por si lo quieren buscar ustedes por su cuenta, de lo que es el neoliberalismo, lo tenemos en John Maynard Keynes, en donde se sostiene que el Estado, él dice, el Estado debe tomar un papel activo en el manejo de la economía para propugnar por una economía capitalista. Años después, Milton Friedman, que es el que nos va a interesar, porque Salinas de Gortari estudió la teoría de Milton Friedman, Ernesto Zedillo, todo el grupo de Atlacomulco, son seguidores de Milton Friedman. Propone un modelo económico basado en donde el Estado casi no interveniera. Y por eso ustedes se darán cuenta por qué las políticas neoliberales manifiestas, por ejemplo, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, están encaminadas a la privatización de la Comisión Federal de Electricidad, a la privatización de Pemex, a la privatización de carreteras, de puentes, caminos y puentes federales de ingreso, porque hay una premisa: el Estado está para el bien público, no está diseñado para trabajar como empresario. Un empresario tiene que pensar en ganar, pero el Estado no debe pensar en ganar. Por lo tanto, el Estado no debe tener empresas paraestatales. Esta última línea, no la de Keynes, sino la de Friedman, nos permite entender cómo se manejó el neoliberalismo, al menos en México. Pero no solo en México, Estados Unidos fue neoliberal, Europa, antes del triunfo de las izquierdas, en España, en Inglaterra, en Alemania, era neoliberal. El Estado se fue haciendo chiquito.
yo estoy trabajando con seres humanos mayores de edad. Por lo tanto, si ellos, y voy a poner un ejemplo que habla Robert Nozick, si ellos quieren ponerse a vender y comprar droga y los dos son mayores de edad, ¿por qué me tengo que meter en ello? Piensen, por ejemplo, cómo funciona Ámsterdam en Holanda, ¿no? La marihuana corre y entra, la cocaína corre y entra, la prostitución corre y entra, porque se supone que los personajes que estoy trabajando son mayores de edad. Por un lado tiene razón, ¿no? Estamos en problemas de pandemia y de repente un estado en el norte de la República tiene que decretar el toque de queda, como si fuéramos chiquitos, ¿no? Y la ley seca, como si fuéramos chiquitos. En un estado maduro, los ciudadanos son adultos y todos se entienden que se tienen que quedar en su casa sin necesidad de toque de queda. Entonces no necesito una policía tan grande como para controlar un toque de queda. Ahora, si los que están vendiendo y comprando son adultos, porque ellos dicen, no, si dice, si la droga se le va a vender a un menor de edad, si la prostitución va a estar enfrente a un menor de edad, bueno, entonces ahí interviene el Estado. Pero entre adultos, ¿por qué tiene que entrar el Estado como si fueran menores de edad? Bueno, esa, digamos, es la tónica del neoliberalismo. En realidad, ¿por qué surge el neoliberalismo? El liberalismo, quita el liberalismo es una propuesta que surgió con el utilitarismo de John Stuart Mill en el siglo XIX, con la Revolución Industrial. Y entonces, en cuestiones de ética, lo bueno es lo que sea el mayor bien para el mayor número de personas. A eso se entiende bueno en términos del liberalismo de Stuart Mill. Sin embargo, en el mundo apareció en 1929 el martes negro, la crisis económica de Estados Unidos. Gente terminó lanzándose desde los rascacielos de Estados Unidos para suicidarse porque en un juego chueco de la Bolsa de Valores de Nueva York se puso al descubierto uno de los grandes errores de capitalismo o de los grandes defectos o de los grandes puntos débiles del capitalismo. Cuando una compañía va creciendo, tiende a comprar empresas que trabajan de lo mismo, competencias, pero que son más chicas. Entonces me voy haciendo más grande. Hasta que llegamos a los oligopolios, es decir, las cosas están en pocas manos, o a los monopolios. Una empresa, por ejemplo, Pemex, está solo en manos del gobierno, ese es un monopolio estatal. Pero también lo podríamos tener un monopolio en otras cosas. A ver, pensemos en el oligopolio, que yo diría que es un monopolio, de Carlos Slim, ¿no? Tenemos a Telmex, tenemos a Sky, tenemos a Sambors, tenemos a Cemex, o sea, hay un montón de compañías que pertenecen al mismo dueño. Diferentes nombres, pero el poder está dentro de uno poco. Y eso es un error, dice Friedman, en contra de John Stuart Mill, en el gobierno del capitalismo, ¿no? Ya estos monopolios y oligopolios en Estados Unidos habían concentrado de sobremanera las riquezas, la producción y la ganancia en los Estados Unidos, sobre todo en terrenos agropecuarios e industriales. Y por lo tanto, pudieron ellos hacer pues, cuestiones de juego en la bolsa de valores, para entendernos, y bajaron las acciones, provocando que todo el mundo entrara en pánico, todo el mundo vendió acciones también muy baratas y realmente ya no hubo cómo salvar a los Estados Unidos. Se entró a la Gran Depresión. Bueno, pero por favor, entendamos cómo funciona una crisis en el capitalismo. Mientras que en otros momentos, en el esclavismo, en los grandes imperios del feudalismo de la Edad Media, en las pequeñas comunidades del comunismo primitivo, de la prehistoria, etcétera, las crisis siempre eran crisis por no haber productos, por carestía, hay carencia de, o sea, de repente llega un huracán y no puedo producir y hay una crisis. De repente llega un terremoto y hay una crisis. De repente llega una sequía y hay una crisis. Parece lo normal. Un sistema entra en crisis cuando no hay producción. En el capitalismo es absolutamente al revés. Estados Unidos y con él el mundo entero entró en crisis por una crisis de abundancia. Por primera vez el ser humano, la cultura humana, se enteró que podría haber crisis por abundancia.
puesto que la prosperidad, vamos tan bien que sigo produciendo. Pero llega un momento, vean esto, llega un momento en que, por ejemplo, si produzco televisiones, mi mercado ya está lleno de televisiones. Ya les creé también la idea y la necesidad artificial de que no solo una televisión en familia, cada cuarto debe tener televisión y la cocina debe tener televisión y bueno, sí, pero llegó un momento en que también se saturó el mercado. Ya nadie compra televisiones. Mis bodegas de televisión, por ejemplo, están llenas. Hay abundancia. ¿Qué pasa? Como ya no tengo ventas, ya no puedo sostener empleados y tengo que reducir la producción y a reducir la producción vienen los despidos de empleados. Porque lo que funciona en el capitalismo es la ley de la oferta y de la demanda. Tendría que abaratar tanto mis televisiones que ya no sacara ni para el costo. Si los productos se abaratan, entonces se acumulan y habiendo poco flujo de mercancía o nulo flujo de mercancía, las empresas crean pérdidas, vienen despidos masivos y si la gente no trabaja, no tiene dinero. Y si no tiene dinero, tampoco compra. Y mis empresas siguen llenas de productos. Ahí entró la crisis del capitalismo. Hay muchísima leche que prefiero tirarla en el mar de Holanda. Hay muchísimos granos que prefiero quemarlos y hacerlos alcohol para embrutecer a mi gente. Hay muchísimas televisiones que ya no salen, que las prefiero destruir. Pero tengo yo que cambiar, tengo yo que correr a las personas porque yo no puedo seguirlos manteniendo. Y entonces es un círculo vicioso, porque este círculo vicioso hace que la gente no pueda comprar y entonces entro a lo que se llama una recesión, hacia abajo. De la recesión entro a una depresión y de la depresión entro a la crisis del sistema. Si el problema es porque tengo llenas las bodegas, ¿cómo puedo sacar al capitalismo de su crisis? Y estoy hablando de la crisis del 29, pero se repitió después hasta el año 2000 y tanto, lo vamos a ver ahorita. El capitalismo descubrió la manera de autovacunarse. En lugar de colapsar y crear un nuevo modo de producción, lo que hizo el capitalismo es vaciar las bodegas. ¿Y cómo vació las bodegas? Creando la necesidad de que vuelvan a comprar esos productos que ya tienen. ¿Y cómo creo la necesidad de que compren ese producto que ya tienen? Pues destruyéndolos. ¿Y cuál es el mejor medio de destruir las cosas? Una guerra. A la crisis del 29 sobrevino la Segunda Guerra Mundial. Y la Campbell's, ustedes conocen la sopa Campbell's, esta de cremitas que hacemos en Navidad y todo eso. La Campbell's dejó de producir latas de comida y se puso a producir, pues tenía la infraestructura necesaria para ello, ojivas de balas de cañón, ojivas de proyectiles, porque tenían, al fin y al cabo, el material bélico es el que es más caro y se destruye más rápido y entonces le inyecto dinero al mercado y además estoy destruyendo todas las televisiones, ¿se acuerdan que mi ejemplo era la televisión? Estoy destruyendo todas las televisiones de allá de Europa porque está la Segunda Guerra Mundial y mis bodegas empiezan a vaciar, empiezo a contratar gente que empieza a comprar y se salvó el sistema. La salvación del sistema capitalista han sido las guerras. Segunda Guerra Mundial, después tuvimos que ajustar el mercado con la guerra de Corea y de Vietnam, después tuvimos que ajustar el mercado con la Guerra Fría, nada se destruiría, pero como había riesgo que viniera otra guerra, en la Guerra Fría, la crisis de los misiles, la gente empezó a crearse búnkers o crear bodegas para tener cuando hubiera otra nueva guerra. Ya habíamos pasado la Segunda Guerra Mundial y la guerra de Corea y de Vietnam y sabíamos lo que significaba. Y entonces todos las bodegas se van vaciando. Cuando a los mexicanos se nos ocurrió atarugarnos en la bolsa de valores, vino el efecto tequila, no sé si se acuerdan de esa palabra, primero fue el efecto dragón por la colapsación de las bolsas de valores de Japón, después el efecto tequila en México, ¿y cómo se salvó el sistema? Pues una guerrita, la guerra del Golfo Pérsico, y se salvó el sistema. Suena maquiavélico, ¿no? Suena diabólico, pero así funciona el neoliberalismo, así funciona el capitalismo. Las crisis son crisis de abundancia. Y entonces no hay que trabajarlo como crisis de carencia,
Hay que trabajarlo como crisis de abundancia. Vean, entendamos el capitalismo. Aquí tenemos la gráfica de lo que yo les estaba diciendo. De repente viene un superávit de producción y el superávit de producción colapsa el mercado. Hay mucho de lo mismo y colapsa el mercado y viene una depresión. La recesión, la depresión, le meto una guerrita que provoca una recuperación hasta llegar a un nuevo auge. 1929 fue la crisis y después tenemos 1959 Vietnam, que fue otra crisis que nos volvió a meter lo mismo, pero habíamos encontrado cómo resolver el problema. El problema se resuelve con una guerra. Yo sé que da miedo, pero así funciona esto. Por lo tanto, los teóricos del capitalismo, del neoliberalismo, se pusieron a pensar cómo prevenir una nueva crisis, porque no podemos estarnosla viviendo de guerras en guerras, estamos de acuerdo, ¿no? La primera manera es liberar el comercio. El gobierno no se mete para nada en la ley de la oferta y la demanda. A mayor oferta, menor precio. A menor oferta, mayor precio. Y esto lo saben todas nuestras amas de casa, nuestras mamás, nuestras abuelitas, que nunca te harán agua de mango en diciembre, porque el mango está carísimo. Harán agua de mango allá por marzo, abril o mayo, donde el mango es muy barato, porque a mayor oferta, menor precio, ¿no? A mayor oferta, menor precio. Segundo mecanismo, liberación de la inversión extranjera. Piensen sin apasionamientos, piensen solo en términos macroeconómicos y la oferta de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, de las reformas que tenía para un nuevo sistema económico, político, social en México, iban más bien a liberar las inversiones extranjeras. Entra la Kimberly-Clark, entra la PepsiCo, entra la Coca-Cola, y no lo vemos como enemigos, sino le hacemos la guerra desde la Secretaría de Salud y al contrario, lo recibimos, porque la inversión extranjera lo que provoca es que lo que tenía que hacer el gobierno lo hace el particular, que es crear fuentes de trabajo. Pues adelante, éntrenle para que creen fuentes de trabajo, que produzcan seguro social, que produzcan impuestos y seguimos funcionando. De ahí que entonces vemos como un gran riesgo las empresas públicas. Las estatales y las paraestatales pasan a ser un gran riesgo. Tenemos que vender las paraestatales. Para los de conservadores, y ahí sí eran ellos los conservadores, privatizar una empresa era como un retroceso frente al modernismo de Lázaro Cárdenas. Ya habían pasado 30, 40 años y seguíamos pensando en la privatización del petróleo como si fuera la panacea. Había que privatizar las empresas. Hay que soltar la regularización de precios de canasta y entonces no hubo más subsidios ni a la tortilla, ni al gas, ni a la gasolina, ni a la, ¿cómo se llama? La energía eléctrica, y se inventó una palabra, el gasolinazo. No, no eran gasolinazos, era la desregularización del gobierno que tenía todo detenido y ahora el precio se regulaba por el precio del barril internacional, el cual se regula a su vez por la oferta y la demanda. Y México no le quiso entrar a la OPEP. Nosotros no entraremos, y vean las consecuencias. Se devaluó tanto el petróleo, no solo en los países de la OPEP, sino en México, que de repente nuestra principal fuente de ingresos, que era la producción petrolera, no llegó a satisfacer las necesidades del presupuesto nacional. Por lo tanto, entonces, si yo quiero que esto funcione, debo dar garantías para los derechos de la propiedad privada. Lo peor serían los monopolios, los oligopolios o los polios del gobierno paraestatal. Y suelto las compañías en franquicias para que todo el mundo compre. Esto, la competitividad es buena. Yo no puedo pensar que tenga una buena gasolina a un buen precio si el único productor es Pemex. Pero si yo meto gasolina de Pemex junto a la de Dell, junto a la de, ay, se me fue, Grupo Veintitantos y junto a la Shell y todas estas gasolineras que tenemos ahora, la competencia libre entre ellas hará que el precio de la gasolina se equilibre en su justo medio. Eso supone que haya menos intervención del Estado y por lo tanto yo educo a mi población, porque la tengo que educar, en un individualismo. Porque el pensar en comunidad, en sociedad, corre el riesgo de convertirse en socialismo y comunismo. Más vale que los eduquemos a cómo defendernos en la individualidad.
y tengo que establecer una reforma con pocos impuestos para los que me ayudan a mí como gobierno. A ver, noten el cambio de discurso. No es la mafia del poder que hace que los ricos paguen menos impuestos. ¿Se dan cuenta cómo lo trabajamos ahora? Porque ya no somos ni neoliberales. La mafia del poder está corrompiendo el gobierno y por lo tanto las grandes empresas no pagan impuestos. Vámonos al neoliberalismo. Se llaman estímulos fiscales, porque así vienen empresas transnacionales a abrir fuentes de trabajo aquí en México y, y a regularse por la ley laboral de México. Y entonces, si abren fuentes laborales aquí en México con estímulos fiscales de pocos impuestos, ellos podrán pagar lo que se les da de estímulo, lo podrá pagar en la cantidad de empleados que van a contratar, que van a tener seguridad social pagada por la iniciativa privada, porque son los empresarios, van a tener pagos al sistema de administración tributaria, el SAT, en pagos de nómina, por ejemplo, pagos de impuestos sobre la renta. Y entonces sí es verdad que los atraje a las grandes transnacionales con el estímulo fiscal de pocos impuestos, pero me produjeron. Llegamos al nuevo gobierno y lo que yo veo, eso es una corrupción. Eso está favoreciendo a los ricos. Hay que quitarles los estímulos fiscales. ¿Sabes lo que va a pasar? Que las transnacionales que sí tienen dónde ponerse, digan, en México me cobran muchos impuestos, cierro trabajos y me voy a otro país, igual de pobre que México, pues, pero me voy a otro país. Y la gente de México se queda sin empleados. Digo, se queda sin empleos. Hay mucho desempleo. Y si hay mucho desempleo, las bodegas se empiezan a llenar. Y si las bodegas se empiezan a llenar, ¿se acuerdan lo que ya dijimos? México entra en una crisis económica. Pero los que no son neoliberales no ven esto. Ya, ahorita vamos a ver lo que ven ellos, ¿no? Pero al menos se dan cuenta, no son los malos, son los que trabajan en términos de macroeconomía, que funciona en papel y quién sabe si funciona en la realidad. Pero al menos en papel todo se equilibra. ¿Estoy siendo claro, hermanos? ¿Estoy siendo claro? ¿Ya los aburrí? ¿Más o menos? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Okidoki. Entonces, vámonos ahora a seguir con estas cuestiones del neoliberalismo. Objetivo del modelo neoliberal. Yo lo estoy pintando ahorita bueno porque estoy hablando como neoliberalista, pero vamos a tener ojo, mucho ojo. ¿Te acuerdas esos comerciales de Televisa de hace años? Ojo, mucho ojo. La finalidad de un modelo neoliberal no va a ser nunca social. La finalidad es la maximización de las ganancias de los empresarios privados. Al fin y al cabo, si hay ganancias en los empresarios privados, los que no son empresarios también tendrán ganancias de alguna otra manera. Para este criterio, la satisfacción de las necesidades sociales no cuenta, lo que cuenta es el lucro. A ver, si quieres que te ayude, o sea, yo lo oía en el 2017, ¿por qué el gobierno va a tener que dar subsidio a los que perdieron su casa en el terremoto? ¿Se acuerdan haberlo oído? ¿Por qué el gobierno tiene que dar? A ver, fue falta de previsión de ellos que nunca compraron un seguro del hogar. Y yo creo que lo primero que tenemos que comprar en la casa es un seguro del hogar, porque nunca sabemos el robo, la explosión del gas, el terremoto, la inundación, y no lo hacemos. Y de repente, cuando viene el desastre, queremos que el gobierno nos pague. Y el gobierno nos dice, ¿por qué? Es una propiedad privada, yo restauro lo que es público, los hospitales, las universidades cayeron, y los privados que se levanten lo suyo. Pero es que fue una desgracia, para eso existen las aseguradoras. Y se dieron cuenta, todo se resuelve en términos de economía y macroeconomía. Bueno, ¿qué pasa con esto? Que tenemos que aceptar entonces como verdaderas dos hipótesis. Por un lado, que el libre mercado funciona de manera perfecta. Mientras nadie meta la mano queriendo regular precios, mercados, manifestaciones y demás, el libre mercado es una institución perfecta, solita se regula. Esa es la primera hipótesis. Y segunda hipótesis, esto es capaz de generar por sí mismo un crecimiento armónico y equilibrado en todos los estamentos de la sociedad, con la condición de que nadie, ni los de abajo, ni los de arriba, ni los del gobierno, ni los transnacionales, metan la mano. Si alguien metió la mano en este mágico equilibrio de la ley de la oferta y la demanda, el sistema implota. Por lo tanto, en el neoliberalismo, el libre mercado es una condición necesaria, primero, para promover la libre competencia, faltaba más. Si no hay libre competencia, hay monopolio, oligopolios, y entonces ya vimos lo que pasó en el 29. Entonces, libre competencia.
no solo a una televisora, 5 televisoras, no solo una compañía de cine, Cinemex, digo, ¿cómo se llamaba? La Cineteca Nacional, o sea, el PECIME, sino Cinemex, Cinépolis, Cinemax, un montón, ¿no? No solo una cadena de supermercados, metemos 5 cadenas de supermercados, porque esto permite equilibrar fuerzas. Debemos establecer que los precios se gobiernen por sí mismos por medio de un volumen matemático en exportaciones e importaciones, que es lo que yo llamo Producto Interno Bruto, y por eso es necesario el mercado libre. Si no aseguro estas características, entonces mi sistema neoliberal no funciona. Y si no funciona, ¿qué va a pasar? A ver, lo hemos vivido, no le echemos la culpa a quien no lo tiene. Echemos la culpa a lo que no entiende cómo funciona el neoliberalismo. Si la gente ya no tiene liquidez, billetito para comprar cosas, lo que puedo hacer, y esa es una salida peligrosa, peligrosísima, es poner a la máquina del dinero a hacer más dinero, más papelitos. El único problema es que eso nos lleva a un endeudamiento mayor. ¿Por qué? ¿Han visto lo que dicen los billetes? Los billetes dice, el Banco de México pagará a la vista del portador 20 pesos, 50 pesos. Quiere decir que en realidad el billete es un cheque. Y todo cheque funciona si hay fondos. Si no hay fondos, el cheque no funciona. Ahora, en teoría quiere decir que en alguna parte hay oro que respalde ese billetito. Hay 20 pesos en oro, porque tú tienes un billete de 20 pesos. Hay 500 pesos en oro, porque ahí tienes un billete de 500 pesos. En México no tenemos oro, lo que tenemos son dólares, que es otro cheque, pero los dólares a su vez sí están respaldados por el oro del fuerte Knox. Y eso sí es tanto oro, respaldan tantos dólares, de los cuales yo tengo tanto en México, que respaldan mi moneda. Si para tratar de equilibrar la posibilidad de compra de los ciudadanos, primero, obligo a una liberación de precios en los sueldos. ¿Se acuerdan que existe un salario mínimo que es de muerte, pero que no se puede liberar? Porque si libero los salarios mínimos, se vuelven más de muertes, porque entonces pago menos y el que quiera venir a trabajar, que venga. Al fin y al cabo, todo el mundo quiere trabajar. Entonces, medio lo tengo que sostener. Para que puedan comprar, tengo que soltar billetitos, pero ya no hay billetitos porque empobrecimos. Publico más billetes, imprimo más billetes. Tengo el doble de billetes con la misma cantidad de oro, quiere decir que mi moneda vale la mitad. Y a eso se llama devaluación. Y en México sufrimos la devaluación en el 82, en el 88 y en el 94, porque la gente quiso solucionar el problema imprimiendo más billetes. Cuando llega Carlos Salinas de Gortari, que es economista, pues vio que así no funcionaban las cosas y entonces libera el mercado, que esto se solucione solito. ¿Estoy siendo claro, hermanos? ¿Estoy siendo claro? ¿Sí vamos bien? ¿Todo claro? Porque entonces vamos a ver lo más maquiavélico del asunto. Si ustedes creyeron que esto es lo peor, esto es Caperucita Roja. Todavía no llegamos a lo más maquiavélico. Esto es pura Caperucita Roja. Bueno, vamos a apurándonos. Entonces, en un estado neoliberal tenemos 4 principios básicos. Primer principio básico, los gastos del gobierno, por supuesto, los gastos del gobierno, de la administración pública, etcétera, deben estar sometidos a un riguroso control del presupuesto. Lo que llamaban apretarse el cinturón, lo que llamaban presupuesto, ¿cómo le llaman? No exagerado, muy poquito, se me fue el nombre. El Estado debe reducirse y adelgazar, por eso despido de burócratas. Lo malo es que el despido de burócratas crea desempleo. La única manera que esos burócratas que se quedan sin empleo encuentren empleo es aceptando a las no a las paraestatales, a las transnacionales para que les den trabajo. Esto debe procurar operar de manera eficiente con el menor número de empleados posibles. El gobierno tiene que tener el menor número de empleados posibles para no crear salarios inflados. Con más eficiencia y menos burócratas, el gobierno neoliberal funciona. Y se trató de ser en México. Pero entonces lo de la Comisión Federal de la Electricidad, los de no sé qué, de todas estas paraestatales que se fueron despidiendo, hablaban pestes del gobierno porque decían que estaban tratando de vender el país. No, desde una visión macroeconómica trataban de salvar el país por el equilibrio natural de la ley de la oferta en el mercado, que tampoco es la panacea, ni es santa, ni es nada, ¿no? Bueno, pilares del neoliberalismo, ya dijimos.
Fragmentación de los sectores laborales, por eso se acaban los grandes sindicatos. La CROM, la CROG, el sindicato de maestros se ven divididos por otro tipo de sindicatos. Privatización de los recursos públicos, el agua, las gasolinas, la electricidad. Empequeñecimiento del Estado, es decir, despido de burócratas. Hay privatizaciones. Privatizo la banca que López Portillo había contratado porque tenía idea comunistoide y entonces la privatizo. Y privatizo la compañía de luz, etcétera, ¿no? Exportación o anulación de la verdadera participación de la gente en la toma de decisiones, ¿no? Esto lo dirigimos desde las cúpulas del poder, de la CONCANACO, de la CONCAMIN, ¿se dan cuenta? Desde las cúpulas es que se deciden las políticas económicas del país. Bueno, como consecuencia de un gobierno neoliberal, y no podemos dejarlo de decir, viene el desarrollo de la desigualdad. Cada vez hay más pobres y ricos más ricos, y la clase media tiende a desaparecer. Los flujos financieros se incrementan a la especulación, que era la palabra que buscaba hace rato, la especulación de múltiples sectores. Especulación en lo urbanístico, especulación en la energía, petróleo, luz, carbón, agua, eólico, etcétera, y especulación en los alimentos. Aquí especulo para poder hacer un flujo de capital, y se dieron cuenta que no me digan que no estamos en un país neoliberal porque estamos en la cuarta transformación. Cuando se estableció la pandemia, los gastos urbanísticos, los de energía y los de los alimentos siguieron funcionando, porque seguimos en un modelo neoliberal campechaneado a la cuarta transformación, a la mexicana. Entonces imagínense ya qué revoltijo tenemos. Ahora, si yo quiero tener cuidado de estas consecuencias, debo erradicar los peligros del neoliberalismo. Por lo tanto, no se puede haber sociedad viable si no se defienden bienes determinados. Bienes determinados, el libre mercado, la libre competencia, la compra-venta, la posibilidad de gastar. Oigan, el Buen Fin no salió de a gratis. Es una manera de asegurarme que gastemos desde antes de que llegue la temporada alta. Los bienes deben tener una distribución justa, y eso lo tenemos que entender, contra la viabilidad de una sociedad puramente económica. Hay que buscar bienes determinados, acuérdense que nos estamos defendiendo, no pura economía, una distribución justa de los bienes, y la justicia debiera ser la primera virtud de las instituciones. Sí, el neoliberalismo lo vivimos varios años, funcionó en el mundo, estamos trabajando todavía en algunos países así, pero tiene riesgos. Podría yo, como católico confesional, no vergonzante, como católico confesional, ¿podría yo declararme 100% neoliberal? Yo creo que no. Porque hay esta falta de la justa distribución de los bienes. Hay este entendimiento de la persona como un número más en la ecuación del equilibrio del mercado. Y eso reduce el valor de la persona al valor económico y no al valor de los derechos humanos. Entonces, sí, no podríamos ser abiertamente neoliberales, como tampoco puedo comprender yo un catolicismo comunista, ¿no? Un marxismo guadalupano, contradicción in termini, ¿no? Así tampoco. Un católico neoliberal, 100% neoliberal, no podría existir. Hay faltas a la justicia, faltas a la dignidad de la persona, hay empobrecimiento de los pobres, despauperización, o sea, los empobrezco de más, desaparecen las clases medias, engrandecen, se viven las clases ricas. Y los demás, rásquense con lo que puedan. La integridad de la persona no puede ser funcionada, créanme que no. Alguna vez tendrá que funcionar el mayor bien para el mayor número de las personas, pero no puede ser esa mi máxima moral de todos los días. La máxima ética no puede ser el mayor bien para el mayor número de las personas, porque a veces el bien se tiene que imponer aunque no les convenga a la mayoría. Entonces, ¿cómo puedo hacer un criterio para proteger la justicia? Hay un autor, John Rawls, también de Estados Unidos, que dijo, a ver, cuidado, el capitalismo se me está presentando como un sistema injusto, inmoral, que devora al propio ser humano. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Reconociendo que la desigualdad es una bendición. O sea,
El riesgo frente al capitalismo de los Estados Unidos y del bloque de la OTAN era el bloque de los países comunistas. Entonces John Rawls dijo, no, 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 no confundamos. Justicia no quiere decir todos por igual. Sí existe un concepto de justicia conmutativa, la isagoría y la isonomía de los griegos, por ejemplo, igualdad ante la ley y igualdad en el uso de la tribuna. Pero no podemos entender la justicia tratar a todos por igual. Si tratamos a todo por igual, por sistema, por definición, entonces somos el Estado más injusto. Si no, piénsalo tú en tu casa. Uno de tus hijos llega con la boleta con 9.5 de promedio, para no ponerlo que sea perfecto. Y el otro de tus hijos llega con 3.3 de promedio. No estudió, estuvo de baquetón, se rascó el ombligo todo el mes. Ah, pero en esta familia todos somos iguales. Nadie ve televisión el próximo mes. ¿Se dan cuenta que eso sí es injusto? Porque se nos olvida que aparte de la justicia conmutativa, existe la justicia distributiva. Y la justicia distributiva a la que se refiere Rawls, que no la inventó John Rawls, sino que la inventó Aristóteles y que la definió teológicamente Tomás de Aquino, se basa a mayores méritos, mayores derechos. Y entonces yo no trato a todos por igual, sino que soy justo porque trato a cada uno según sus méritos. Este hijo tuvo 9.5 de promedio, te vas y vas a la televisión o te pones con el videojuego o lo que quieran hacer, pues lo que gusten y manden, y tú te me pones a estudiar. Pero es que mi hermano está bien. Eso es la justicia, a mayores méritos, mayores derechos. Y hubo diferencias, ¿sí o no? Hubo diferencias. Igual todo se llama comunismo y la historia ya demostró que no funciona. Entonces hay que buscar también la necesidad de la diferencia como cuestión ética y no defender siempre la igualdad, la igualdad, la igualdad, porque eso es un estado injusto. No obstante, para que una desigualdad sea ética, se tiene que recurrir a estas dos cosas. A la ley del óptimo de Pareto, que lo conocen los administradores, los contadores y los economistas, y a la ley del Maximín. Si yo no aplico la ley del Maximín y la ley del óptimo de Pareto, la desigualdad del capitalismo es inmoral. Pero si la logro aplicar, entonces el capitalismo y el neoliberalismo es correcto. A ver, el óptimo de Pareto no es un equilibrio porque puse las cosas a la mitad. No es el justo medio de Aristóteles. A la mitad está la virtud, no es cierto. Entiendo que tiene que haber desigualdades. Y entonces encuentro el óptimo de Pareto entre el punto C y el punto D, en esta área amarilla que ustedes ven en la diapositiva. Me puedo mover yo aquí, no es necesariamente la mitad de la gráfica, pero es el punto donde se establece el óptimo de Pareto, ahí donde la desigualdad todavía es ética. El óptimo de Pareto es saber efectivamente que hay un equilibrio tal que si se alterara este equilibrio, algunos de los que intervienen ahí, de los que están siendo beneficiarios, pueden empeorar su situación. Y entonces no puedo transgredir más allá, porque algunos de los que están aquí pueden empeorar su situación. Explico para que esto no sea tan abstracto. Yo puedo moverme de C a K para aumentarte el precio de tu trabajo. Tu sueldo puede ir de C a K. No lo puedo pasar más alto, porque en el punto en que yo pase más alto el sueldo, tengo que perder. Y tampoco se trata de que yo pierda. O tengo que aumentarle el precio al producto, y entonces los que perdieron son los consumidores. Aquí el óptimo de Pareto, algunos dicen que es 80-20, 80% por 20%. Ese 20% es lo que yo puedo jugar, más del 20% en aumento de precios, en más del 20% en descuento del producto, etcétera, estaría alterando el óptimo de Pareto porque alguno de los grupos que intervienen en este juego ya sale perjudicado. Entonces, mientras mis desigualdades se basen en este óptimo de Pareto, funcionamos. Y la regla del Maximín, si el Estado capitalista es maquiavélico, es satánico, es no sé qué, mefistofélico, porque busca guerras y busca muertes y busca ganancia, pues hay que entonces entender que debemos jerarquizar las alternativas conforme a sus peores, imagínense. Para ser ético en el neoliberalismo, tengo que ponerme a pensar los peores escenarios posibles. A ver, si escojo la opción A, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Lo peor. Si escojo la opción B, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y entonces escojo, si me permiten esta expresión que es incorrecta gramaticalmente en el español, escojo lo menos peor. ¿No? No se dice así en español, pero vamos a decirlo para entendernos, escojo lo menos peor.
conservo el equilibrio para que nadie se haga perjudicado y escojo lo menos peor. La iglesia habla del mal menor, pero es otra cosa, aquí es lo menos peor, ¿no? Y se dan cuenta, esa es la conformación ética de un Estado neoliberal. Y con eso termino el neoliberalismo. Más o menos vamos bien, porque, bueno, son muchas fórmulas matemáticas, pero yo sé que ustedes me van a regañar porque lo estoy dando versión para cuates, o sea, versión para niños de primaria, pero creo que si no se explica así, nada más nos embobamos y no comprendemos, decía mi abuela, de qué lado masca la iguana. Más vale que sepamos de qué lado masca la iguana. Bueno, hay preguntas, ya después la contestamos y vámonos a seguir ya con lo que nos toca porque el tiempo va corriendo. El populismo. Si ya hablamos del neoliberalismo, la otra opción que tenemos en México es el populismo. Tan malo es el pinto como el colorado. Tan malo es Chana que Juana. Pero en fin, ¿cuándo surge el populismo? Que no los engañen, el populismo no es un movimiento de izquierda, aunque se quieran disfrazar de izquierda para decir, ay, nosotros no somos neoliberales, que no los engañen. El populismo surge, vean, de los Narodniki de Rusia y desde el People Party, por eso es populismo, people, de la fiesta del pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí surge el populismo, perdón. Son movimientos sociales que en dos contextos muy diferentes, Rusia y Estados Unidos, proponen prácticamente lo mismo, ¿no? Los Narodniki de la Unión Soviética, o antes de que empezara la Unión Soviética, idealizaron las tradiciones de las clases populares, esas clases que no eran tomadas en cuenta por las clases pudientes de un gobierno neoliberal, y se enfrentaron a la modernización occidental que supuso la caída del muro de Berlín, percibida como un peligro extranjero, y por eso ese miedo de los populistas a lo que viene del extranjero y a la Coca-Cola y a la PepsiCo y a todas estas compañías transnacionales, para obligarse a comprar nacional, porque hay un miedo a la visión occidental de la vida, ¿no? Esta visión extranjera disolvería los lazos sociales. Por ejemplo, las fiestas extranjeras, como podrían ser, no sé, el Halloween, ¿no? Hay que defender el Día de Muertos y no el Halloween porque son nuestras tradiciones. El problema es que los jóvenes viven el Halloween y el Día de Muertos en una simbiosis tal que ya forman parte de su vida normal. Pero los populistas son mucho de tradiciones, ¿no? Yo no digo que sea bueno, ahorita no estoy juzgando la moralidad del Halloween, nada más lo puse como ejemplo. En Estados Unidos, por ejemplo, los que promovieron el voto populista son los granjeros y los pequeños empresarios del centro de Estados Unidos. No son los grandes emporios de Wall Street en Nueva York, costa atlántica, ni los grandes productores de la costa pacífica de California, por ejemplo, sino son esos estados de Alabama, Oregon, que están ahí en el centro y que no saben ni para dónde, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear, son más bien de tipo agrícola, no son ni intelectuales, ni empresarios, ni industriales, y que con su estilo sencillo de vida, fíjense en el estilo de Obama, era un hombre sencillo, eh, permiten una crítica a la clase política privilegiada, oigan, privilegiado y corrupto. La corrupción, los privilegiados, los ricos. No sé si les empieza a sonar familiar este discurso. Defensa de nuestras tradiciones. Nuestra empresa tiene que funcionar. Cerremos la Coca-Cola. No más productos internacionales en lácteos. No más productos internacionales en juguetes. Si es juguete con forma humana, que sea nada más nacional. Los que ya salió, oigan, qué miedo. Ya en el comercio ya no se permite la importación de figuras de juguete humana, o sea, una muñeca ya no la puede importar, que la compren la de Sololoy o que compren los muñequitos de la lucha libre en el mercado. Cualquier otro muñeco está en contra del mercado. Tradición, clases privilegiadas y corrupción. Tenemos un discurso populista ahí. Las características del populismo es la visión de acercarse al pueblo, que el pueblo vea que yo soy hartamente popular, ¿no? Y entonces viajo en avión popular y viajo en un suru y me convivo con todos y me dicen de tú, etcétera. Una intensa moralización de la política y la defensa de un discurso anti-establishment, es decir, yo moralizo la política en la medida que estoy en contra de los que estuvieron antes de mí, discurso populista. Sobre todo,
nos evidencian las tensiones propias de sociedades en procesos de modernización. Perdón, en México no es un país moderno, estamos en proceso de modernización, que pasan de organizaciones tradicionales al incipiente capitalismo en masa, y entonces yo encuentro mi lugar en donde puedo estar en contra de las dos, de la antigua tradición como tal, pero también de la modernidad. Y entonces hablo de la tradición, hablo de la modernidad, y ni soy de aquí ni de allá, y soy líquido, dijo Bauman, ¿no? Gobiernos líquidos. Una disculpa, se me está secando la garganta. Entonces, ¿qué pasa? El siglo XX protagoniza el segundo momento del movimiento populista. Quiero que oigan, y los que tenemos a Getúlio Vargas en Brasil, que fue el primer movimiento, 1882-1954, estamos a un plis de las crisis de los misiles en Guantánamo. Getúlio Vargas está en Brasil, Guantánamo en Cuba, pero es aquella época. Intentan hacer un gobierno populista en Brasil y no funcionó. Y después tenemos a Juan Domingo Perón en 1995 hasta 1974, cuando tampoco funcionó en Argentina. Por eso me extraña que México, me extraña que Colombia, me extraña que Venezuela estén apuntándole como solución al neopopulismo, porque ya se demostró antes de los años 50, o de los 70, que esto no funcionaba para nuestros países. Sin embargo, nos permite reconocer algo, para que a nadie se les diga cosas, ¿no? El populismo es una tercera vía. En realidad el populismo ni es capitalista, pero tampoco es comunista. Los grandes polos cuando Perón y cuando Getúlio Vargas y todo eso era el capitalismo y el comunismo. La única salida, un tercer modo de producción que se nos abría como posibilidad, era el populismo. Por eso, que ahora el populismo se defienda como ser de izquierda, óiganme, que uno no va a la primaria para estudiar historia, para entender que nos están engañando. O sea, no eres una tercera opción. Digo, no eres comunista, más bien eres una tercera opción que no quieres ser capitalista porque eres de los pobretones del país y no quieres ser comunista porque sabes a lo que pierdes. Pero te haces pasar por comunista para luchar contra el capitalista. Y entonces eres un macrogobierno mentiroso. Ahora bien, con la caída del bloque de los países comunistas, se toma el populismo dos rumbos. En Perú, con Alberto Fujimori, que nació en 1938, después le traigo la fecha de su gobierno, ahorita me acordé de la fecha de nacimiento, y también el nacimiento de Carlos Menem, que son personas que metieron a Perú en la crisis económica, y a Carlos Menem, ahí les va, para que vean lo que puede llevar el populismo, ¿eh? Es que los ricos se ayudan entre ellos, ya saben cuál es el discurso del populismo, los ricos se ayudan entre ellos, y entonces nuestros impuestos se fueron al Fobaproa a salvar a los banqueros. Ándale pues, por favor, leamos libros, leamos periódicos. ¿Qué le pasó a la Argentina de Menem? Fue populista y no quiso hacer el Fobaproa, el rescate bancario, y eso pasó 2 años antes o un año antes en México, del Fobaproa. Y entonces efectivamente, como el sistema capitalista había implotado, no explotado, sino implotado, ¿se acuerdan de la recesión? No hay capital, no hay producción y la gente empezó a pedir dinero. Y cuando empieza a pedir dinero, llega el momento de pagar los créditos. Pero si no hay dinero, no hay trabajo, pues, si son 3, los meto a la cárcel. Si son 5, busco un acuerdo. Si son 100, hago reestructuraciones. Pero si son millones de personas en un país que no pueden pagar, las personas honestas iban un lunes, y sucedió un lunes, después del viernes, sábado y domingo, cerraron los bancos. El lunes a las 9 de la mañana, 8, allá abren a las 8 de la mañana. 8 de la mañana abrieron los bancos y ningún cajero automático tenía liquidez. Ninguna ventanilla del banco tenía dinero. Ningún banco te negaba que era tu dinero, nada más que no hay billetito. Y fueron 3, 4 meses en que la gente no tuvo un solo billete, déjate de dinero, un solo billete no había por no querer defender. Cuando aquí los gobiernos neoliberales le metieron dinero al Fobaproa, sí, parece que salvaron a los ricos, sí, sí, también salvaron a los ricos. No son unas blancas palomas, no son la Madre Teresa de Calcuta Iztapalapeña, no, no lo es. Mete pequeña, ¿no? En el caso de ustedes sería la Madre Teresa Calcuta Mete pequeña, no, no lo es. Pero que hayamos salvado entre todos nuestros impuestos al Fobaproa, sirvió que los bancos salvaron y que tú un lunes fuiste al cajero y había dinero. Tu dinero estaba disponible.
sino con Augusto Menem, por ser populista, implotó esto. Esos son los riesgos de un país populista. O sea, sí, le damos al pueblo, pero de repente las arcas de la nación de darle al pueblo se vacían. Decía Aristóteles, entre la prodigalidad y la mezquindad, es decir, el pródigo, el hijo pródigo, el que gasta todo, no el que dispara, es quincena y una copa para toda la cantina, no, ya estoy potentoso, hoy me pagaron. Y el mezquino, el que no dispara ni en defensa propia, está la liberalidad, el que sabe compartir pero no se queda sin nada. Y el populismo no es liberal, el populismo rompe las arcas. ¿Ustedes saben lo que le va a costar al menos dentro de unos 15, 20 años a la nación la ayuda a los viejitos? Que suena muy padre y muchos de ustedes estarán yendo con su credencial de viejitos porque es una ayuda nacional. Funciona ahorita, pero la pirámide poblacional va así, miren. De repente, en 10 años, serán menos los jóvenes y más los adultos mayores. Yo ahorita no formo parte de ellos, pero en 5 o 8 años estaré también formado por mi credencial, faltaba más. Y hay menos tasa de gente que está produciendo impuestos. El país, porque esto es legal y es constitucional, tendrá que pedir prestado y nos endeudamos. Y para pagar en deudas tengo que tener más dinero. Para tener más dinero devalúo la nación. Lo que nos enseñó los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, no es cierto, de Díaz Ordaz, de Luis Echeverría, de López Portillo, es que la ayuda excesiva a la población sin límite produce el endeudamiento excesivo de la nación y entonces viene devaluaciones. Si combatimos la corrupción, esto en lugar de 10 años se tarda 15 o 20, pero tarde o temprano, a cómo va la tendencia demográfica del país, de cuando funcionaba esto, que eran 3 o 4 hijos por familia en promedio, estamos ahorita ya en 2 hijos en familia en promedio. Y las tendencias es que lleguemos como a Europa a 0.5 hijos de familia en promedio. Y si eso es así, se dan cuenta, la pirámide poblacional ya no son muchos sosteniendo a los viejitos, son pocos jóvenes en 15, 20 años que van a tener que sostener a todos los que vamos a estar en la tercera edad. Y entonces implotamos el sistema. Entonces se dieron cuenta, por eso yo le decía, el neoliberalismo y el capitalismo, tan malo el pinto como el colorado. O sea, aquí las cosas como son, porque si no, ¿qué nos queda sino decirlos? Porque tenemos que tomar decisiones a sabiendas. Cuando uno sabe por dónde van las cosas, pues uno se siente más libre, aunque las cosas no sean halagüeñas. Bolivia, Ecuador, Venezuela, se propuso la transformación del orden social y entonces crearon nuevas constituciones. La hermana República Bolivariana de Venezuela, ya no es Venezuela, es Bolivariana de Venezuela. ¿Se dan cuenta? Traigo a un modelo, a un héroe nacional, lo traigo al presente, ¿no? Y aquí en México estamos con Juárez y con, se llaman Lázaro Cárdenas, que funcionaron en sus modelos de nación de aquellos años, pero no en un modelo de nación de un mundo del siglo XXI, pero lo estamos trayendo. Y queremos hacer hasta ahorita no nos hemos atrevido a decir constitución, pero es una nueva transformación. Y como dijo López Portillo, cambios exigen estructuras, entonces una cuarta transformación exigirá una nueva constitución. Y seremos un nuevo país. Se reforzaron los mecanismos de intervención de las instituciones y la democracia, y entonces, vean, mucho ojo, cuidado, porque las palabras parecen neutras, pero no. El gobierno deja de representar a los ricos y representa la voluntad del pueblo. ¡Ay, qué bonito! Oye, tú, qué bonito. Pero, ¿cuál es la voluntad del pueblo? ¿Se acuerdan de mi plática de verdad política y mentira política? Hacia el final hablamos de los sofismas políticos, y uno de los sofismas políticos era el ad populum. Querer gobernar por las mayorías es un pecado, no es un pecado, perdón, es un riesgo muy grande, porque las mayorías pueden tener fuerza, pero casi siempre carecen de razón. Y les puse el ejemplo del primer Viernes Santo de la historia. Esa condena a Jesús el Nazareno se basó en un ad populum. Yo no hice nada malo, soy el procurador y hice lo que el pueblo me dijo. ¿Se dan cuenta de lo que pasa cuando un gobernante no se faja los pantalones y hace lo que el pueblo dice? Las mayorías no tienen sentimientos, las mayorías no tienen pensamiento, las mayorías no tienen racionalidad. Pero el eslogan de un pueblo, de un gobierno populista, es la voluntad del pueblo, que es así abstracta. Nadie sabe quién es el pueblo ni cuál es la voluntad.
y puede ser maniobrada, manipulada, como sea. En la actualidad, tanto la izquierda ha abandonado sus reivindicaciones sociales y económicas como la derecha el paradigma social democrático. Entonces se quieren defender en el populismo, que tienen la defensa, oiga, para que vayas tomando nota, el neopopulismo defiende ciertos colectivos que nadie defendía. Por ejemplo, los que están a favor de la eutanasia, los que están en favor del aborto, los que están a favor del matrimonio igualitario, los que están en favor de la castración a fuerza, los que están ¿se dan cuenta? Son esos grupos que no tenían quien los defendiera. Ahora, los que no tienen voz serán hablados por la voluntad del pueblo, y tampoco es la voluntad del pueblo, pero ya le pusimos la voluntad del pueblo, que es el concepto más peligroso del populismo. Una, peligro latente, que la bandera sea el pueblo contra la élite. Y hermanos, perdónenme, soy cristiano, ustedes son cristianos, creemos en Dios, y sabemos que Dios desde hace mucho dijo en la Biblia, el Evangelio, que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Y Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y todos se salven. Yo no puedo concebirme como católico si en mi discurso hablo de lucha de unos contra otros. Por muy bonito que se oiga, de los ricos contra los pobres, estoy defendiendo a los pobres contra los ricos en una lucha. Si ya dijiste la palabra lucha, perdóname, tú no eres católico. Un cristiano no lucha. Un cristiano se planta enfrente como ejemplo de lo que es una vida de amor. Mira cómo se aman en Damasco, creo que era, ¿no? Sí, en Damasco. Se me fue el nombre de la ciudad donde nos empezaron a llamar cristianos. Y eso es lo que implica ser cristiano. Por eso es que hablar de un voto católico es tan riesgoso. Más bien hablemos de voto en conciencia, eso sí, ¿no? Riesgo del discurso populista. La idea de un pueblo virtuoso frente a una élite corrupta, y entonces ya tengo a alguien que eliminar. Yo nada más les recuerdo que esta formulita, con otras palabras, pero esta formulista le costó a la Unión Soviética 21 millones de muertos en situaciones desconocidas. Porque todo aquel que se oponga a la revolución es un enemigo de la sociedad y hay que matarlo. En la Unión Soviética fueron 21 millones de personas, más que los que se murieron en la Segunda Guerra Mundial. En un solo gobierno, el de Joseph Stalin. ¿Para qué les cuento los demás? Pero en el de Joseph Stalin fueron 21 millones de personas. Porque el pueblo es virtuoso y la élite es corrupta. Y esto nos trae precarización laboral. ¿Se dan cuenta? Si sus hijos están empezando a trabajar ahorita porque acabaron la carrera, no hay trabajo, y si hay trabajo los sueldos son de miseria. Yo quiero comentarles, están las estadísticas del INEGI, que un alumno que sale de cualquier universidad promedio, es egresado, su primer sueldo con el que va a entrar a trabajar son 6,000 pesos mensuales. Y eso no es un sueldo de fifís, es un sueldo de muerte. 3,000 pesos mensuales menos el 30% de los impuestos son 2,700 pesos quincenales. Por favor, haz que me digas cómo puede vivir una familia dignamente con 2,700 pesos quincenales. Desaparición de expectativa de progreso y personal social. La vida está por depresiones, está sin sentido. Privatización de los servicios públicos. Al final, el gobierno no va a poder con todo y lo va a tener que soltar. Y la primacía del pago de la deuda externa sobre otras funciones del Estado. Yo sé que ahorita los gobiernos populistas no lo dicen de entrada, pero es a lo que llevan. Por eso les decía lo de los viejitos. O sea, qué bueno que tengamos eso, pero después vamos a tener que pagar la deuda sobre los bienes del Estado, ¿no? Lo que está en juego en ambos, ya concluyo, porque ahora dicen los ambos. ¿Qué tienes que pensar tú en las próximas elecciones en que te enfrentes? ¿Qué tienes que pedirle tú a un candidato que vaya a hablarte a tu colonia, a tu comunidad? ¿Qué tienes tú que decir acerca de la defensa de los derechos humanos? ¿Cuáles son los derechos humanos que no estás defendiendo? Por ejemplo, mi libertad de credo, porque cada vez que yo quiero hablar desde mi ser católico, tú dices que eso es conservador y que eso es reaccionario y que eso es impedir la libertad de expresión de los que hablan del aborto. Pues si ellos hablan del aborto, yo digo no al aborto. Y si tú me callas, no estás defendiendo los derechos humanos. Y los derechos humanos es la capacidad de elegir. Si me estás coartando que ya no puedo comprar los juguetes que yo quiera, sino que tienen que ser los de la República Mexicana, tú estás violando los derechos humanos. En realidad, me estás promoviendo una vida digna o una vida igualitaria, es decir, en donde todos estemos igual de pobres. Así ya no hay grandes élites, pero estamos igual de pobres. Y en el fondo siempre la élite será el gobierno.
¿Me estás proponiendo trabajos satisfactorios o no? Y eso seas populista o seas neoliberal. Esto es, ¿me vas a permitir el ejercicio de la libertad en todos sus límites necesarios, pero en todas sus posibilidades naturales o no? Y sobre todo, ¿vas a defender mi derecho a disentir? Les digo, tan malo el Pinto como el Colorado, pero yo creo que el mal menor sería aquel que defienda derechos humanos, trabaje dignamente, proponga trabajos satisfactorios en la práctica, no en papel cualquiera lo hace hacer, que garantice el ejercicio de la libertad en todas sus manifestaciones, que implica el no agredir la libertad del otro, y además que cuando disienta no me sienta yo como traidor a mi patria, como ahora me siento cuando hablo a favor de mi iglesia. Espero no haberlos aburrido, yo sé que fueron ya 2 veces conmigo, pero esta fue otra nueva perspectiva. Si nos enfocamos en lo último, a lo mejor podremos preguntarle a mi diputado, a mi senador, a mi presidente, a mi gobernador, a mi candidato, oye, estos 5 lo defiendes y quizá pueda votar por ti, porque se dieron cuenta en México tenemos neoliberalismo que tiene peligros, tenemos populismo que tiene peligros. Mejor defendamos esto que debe gobernar cualquier persona. Muchas gracias, hermanos.